Capítulo 41. La aplastante derrota de Terunori Kuga. Los elogios de Senzaemon Nakiri salieron del corazón. Su valoración de Yuuki era cada vez mejor. La sensación de desconexión en el plato era imposible de eliminar por completo, a menos que Yuuki usara infierno para calentarlo aún más después del truco de magia. Solo entonces desaparecería por completo. Pero este plato no se puede tratar de esa manera. Porque cuando se realizó el truco de magia, el plato ya estaba prácticamente listo, por lo que, naturalmente, no se pudo calentar más. Esto significó que no se pudo eliminar la ligera desconexión en este plato. El enfoque de Yuuki fue incorporar esta sensación de desconexión al plato. Si se usa bien, incluso los efectos negativos pueden volverse positivos. Sin embargo, lograrlo exigió mucho del chef. Puso a prueba no solo sus habilidades culinarias, sino también su adaptabilidad. El pensamiento de Senzaemon Nakiri era de hecho correcto. Aunque este plato fue replicado por Yuuki. Reproducir un plato así no fue fácil. Al fin y al cabo, muchos platos en el mundo de Cooking Master Boy tenían cierta cualidad fantástica. Yuuki necesitaba transformar completamente estos elementos en suyos, solo entonces podría replicar el plato. Gracias por el cumplido. Naturalmente, recibir elogios alegró a Yuuki. Tras sus palabras, todo el local estalló en furia. Al fin y al cabo, este plato había recibido la aprobación de Senzaemon Nakiri, y además, tan buenos elogios. Y todos podían notar que el elogio de Senzaemon Nakiri era genuino. Primero, porque era el rey demonio de la comida. El jefe de la familia Nakiri, y no se molestaría en mentir. En segundo lugar, la ropa de Senzaemon Nakiri se había reventado. Aunque las palabras pueden ser engañosas, la ropa reventada de la familia Nakiri no mentiría. Y mirando el plato, al que solo le quedaba un poco de salsa, cualquiera con un poco de cerebro sabía que el mapo tofu de Yuuki era indudablemente increíblemente delicioso. Una poderosa habilidad especial, una peculiar técnica similar a un truco de magia y una delicia suprema. Yuuki demostró a todos, a través de sus acciones, que era una fuerza a tener en cuenta. Aunque Yuuki había estado entre los mejores en su primer año anterior, no había alcanzado tales alturas. Esta vez, con un solo plato, todos sabían que Yuuki era un chef excepcionalmente poderoso. Tras su asombro, la mayoría de las miradas se posaron en Terunori Kuga, pues su plato también estaba terminado. Y como no había forma de ocultarlo, todos vieron que el plato de Kuga también era mapo tofu. Yuuki había recibido tantos elogios, ¿qué pasaba con Terunori Kuga, un miembro de la élite 10? El público estaba expectante, esperando el resultado. En ese momento, Terunori Kuga se sentía bastante incómodo. Después de todo, no podía compararse con la serie de acciones de Yuuki. Además, por haberse centrado demasiado en Yuuki, cometió algunos pequeños errores durante el proceso de cocción. Si bien el impacto general no fue significativo, en este tipo de shokugeki, incluso el más mínimo error podía determinar la victoria o la derrota. Lo más crucial fue la reacción de Senzaemon Nakiri. Ese nivel de explosión de ropa hizo que Kuga sintiera una enorme presión. Pero pasara lo que pasara, tenía que cumplir su objetivo. Kuga no temía al fracaso y no se rendiría sin luchar. En comparación con el mapo tofu mágico de Yuuki, mientras que el mapo tofu de Terunori Kuga también tenía atractivo visual, con el plato de Yuuki como ejemplo anterior, el mapo tofu de Kuga ahora parecía bastante normal. Y Senzaemon Nakiri solo tomó un bocado del plato de Kuga antes de detenerse. Este es, sin duda, un plato excelente. Sin embargo, desafortunadamente, comparado con el mapo tofu de Yuuki, este plato se queda corto en todos los aspectos. Es completamente superior. Además, este plato tiene algunos defectos. Con tus habilidades, no deberían aparecer. Claramente, Yuuki te afectó. Comentó Senzaemon Nakiri. Aunque el plato de Yuuki no había causado un bloqueo de sabor. Definitivamente tuvo un impacto. El plato de Yuuki era superior al mapo tofu de Kuga en todos los aspectos, especialmente en los sabores picantes y adormecedores. Esta vez, Yuuki enfatizó específicamente estos sabores, sin sacrificar los demás. Como dicen, sin comparación no hay daño. Con la comparación, los defectos del plato estrella de Kuga eran evidentes. Al escuchar esto, el corazón de Terunori Kuga se hundió. Él ganó. Yuuki ganó.
Entre el público, en el área donde estaban sentados los residentes de Estrella Polar, Yoshinoyuki exclamó emocionado. Yuki, cálmate. Todos sabemos lo hábil que es Yuki, ¿no era obvio que ganaría? Ryoko Sakaki miró a Yoshinoyuki, un poco sin palabras. Es cierto, pero esta vez destrozó por completo a un miembro de la Élite 10. Incluso sin conseguir un puesto en la Élite 10, a ojos de todos, Yuki ya es más fuerte que la Élite 10. Yoshinoyuki afirmó que incluso sin un asiento oficial de Elite Ten, los espectadores no estaban ciegos. Eran muy conscientes de que Yuki ahora estaba en el nivel Elite Ten. Además, esta fue una victoria completa, una derrota aplastante para Kuga. A ojos del público, las habilidades culinarias de Yuki eran claramente superiores a las de la mayoría de los 10 de élite. Si la tía Fumio se entera de esto, se pondrá contentísima. Dijo Megumi Tadokoro con una sonrisa. Como Yuki era tan destacada como su novia, ella naturalmente estaba orgullosa de él. Yuki, ¿puedo probar tu Mapo Tofu? Cuando terminó el Shokugeki, preguntó Terunori Kuga. Sabía que su aplastante derrota era de esperarse, pero aún así quería probar el plato de Yuki, para al menos saber qué tan bueno era. Mañana por la noche habrá una fiesta en Polar Star. Prepararé este plato entonces. Si te interesa, puedes pasarte. Dijo Yuki tras pensarlo un momento. Sabía que después de regresar a Polar Star, esos tipos definitivamente lo molestarían para que probara el plato, por lo que seguramente tendría que prepararlo de nuevo. Como Terunori Kuga también estaba interesado, Yuki simplemente lo dejó probar. Aunque Yuki sabía muy bien que no tenía el plato de la persuasión. Como en el manga, no perdía nada con probarlo. ¿Qué pasaría si pudiera hacerle entrar en razón a este tipo? Terunori Kuga era alguien con potencial y podría encargarse a esos asuntos triviales más adelante. Por supuesto, si no funcionaba, no era gran cosa. Yuki ya tenía un plan: reclutar a Miyoko Ojo. Yuki conocía bastante bien a Miyoko Ojo. No se había unido a la RS Chikar-Yori precisamente por la filosofía de Kuga. Ahora que el Chikar-Yori RS era de Yuki, la probabilidad de reclutar con éxito a Miyoko Ojo era casi del 100%. Capítulo 42. Rival. Megumi Tadokoro. Está bien. Entonces pasaré mañana por la noche. Terunori Kuga asintió y dijo que asistiría a la reunión, luego se fue. Cuando Yuki salió de la habitación de Chandra, los residentes de la Estrella Polar ya lo estaban esperando afuera. Yuki. Felicitaciones por derrotar a Terunori Kuga. Los residentes de Estrella Polar inmediatamente felicitaron a Yuki al verlo. Gracias a todos. Regresen ustedes primero. Necesito hablar con alguien. Dijo Yuki, mirando hacia el otro lado. Allí estaba una joven alta y delgada, Miyoko Ojo, por supuesto. Ojo-san. Tiene sentido. A los dos les gusta el Chikar-Yori, después de todo. Y ahora Yuki es la experta número 1 en Chikar-Yori en Totsuki. No todos se sorprendieron al ver a Miyoko Ojo. Todos sabían que Yuki y Miyoko Ojo eran amigas, ambas especialistas en Chikar-Yori. Además, Miyoko Ojo era bastante conocida entre los de primer año, conocida como la chica dragón de fuego y hierro. Ahora que Yuki se había convertido en el principal experto en Chikar-Yori de Totsuki, Miyoko Ojo no podía dejar de reaccionar. ¿Quién es esa chica?, preguntó Alice Nakiri, algo en guardia. Miyoko Ojo era innegablemente atractiva. Alice Nakiri inicialmente pensó que Megumi Tadokoro era su única competencia, pero después de ver a Miyoko Ojo, sintió que de repente había otra rival. Por supuesto, en opinión de Alice Nakiri, su mayor rival seguía siendo Megumi Tadokoro. Tras unirse a Estrella Polar y confirmar sus sentimientos por Yuki, Alice aprendió un poco sobre Megumi Tadokoro. Cuanto más aprendía, más aprensiva se sentía. A primera vista, Megumi Tadokoro parecía inofensiva, pero cuando Alice investigó más, se dio cuenta de que Megumi era la verdadera amenaza. Megumi Tadokoro tenía una personalidad gentil y recatada y, aunque ya no entraba en pánico mientras cocinaba, todavía parecía alguien fácil de intimidar. Y era precisamente esta personalidad la que fácilmente despertaba los instintos protectores de un hombre. Además de eso, Megumi confiaba completamente en Yuki. Ella era la imagen perfecta de una esposa cariñosa y una madre atenta. Si finalmente querían establecerse, Megumi era sin duda la opción más adecuada. Tras comprender todo esto, Alice Nakiri sintió pavor.
aunque tenía la ventaja de ser la recién llegada. Aunque eso solía darle ventaja sobre la amiga de la infancia. Las fortalezas de Megumi eran cosas con las que Alice no podía competir. Se llama Miyoko Ojo. También se especializa en Chikar-yori. Kuga la invitó a unirse a su Chikar-yori RS, pero ella se negó. Dio la misma razón que Yuuki. Así se hicieron amigos. Explicó Satoshi Ishiki. Fue muy claro sobre los intentos de Terunori Kuga de reclutarlos a ambos. Alice, no tienes ni idea. Miyoko-san tiene una fuerza increíble. Puede dejar una huella en un suelo de madera de una sola patada. Intervino Yoshino Yuki, añadiendo más información a Alice Nakiri sobre Miyoko Ojo. Había que decirlo, Miyoko Ojo era realmente fuerte, incluso lo suficientemente fuerte como para ser casi como una habilidad especial. Al oír esto, Alice Nakiri se sorprendió bastante. Pensar que esta chica no solo era hermosa, sino también increíblemente fuerte. Felicidades, Yuki. De verdad venciste a Kuga. Y hasta te arrebataste la presidencia de la sociedad de Chikar-yori. Al ver a Yuki acercarse, Miyoko Ojo también la felicitó. Después de todo, se sentía bastante satisfecha, pues ver que molestar a Kuga recibiera su merecido era divertido. Ella no negó las habilidades culinarias de Terunori Kuga, pero sí negó su filosofía, razón por la cual, aunque interactuaban, encontraba a Kuga bastante irritante. No me interesaba mucho el puesto, pero la filosofía distorsionada de ese tipo estaba llevando a mucha gente por el camino equivocado. Había que arreglarlo. Por cierto, Ojo, ¿quieres unirte al Chikar-yori RS ahora? Desde que la conoció, Yuki naturalmente la invitó. Después de todo, no quería perder el tiempo en asuntos triviales. Aunque las habilidades culinarias de Miyoko Ojo no eran las mejores, su comprensión del Chikar-yori era correcta. Claro. Sobre todo contigo como presidente. Al escuchar la invitación de Yuki, Miyoko Ojo aceptó sin pensarlo dos veces. Unirse a estas sociedades de investigación tenía sus ventajas. Las sociedades de investigación podían recibir fondos de Totsuki, dado que la Sociedad Histórica Chikar-yori era una de las sociedades de investigación más grandes, sus recursos eran naturalmente aún más abundantes. Con estos recursos, Miyoko Ojo podría mejorar sus habilidades culinarias más rápido. La única razón por la que no se unió antes fue por Kuga. Ahora, sin Kuga en el camino, estaba deseando unirse, y con su relación con Yuki y sus habilidades culinarias, sin duda podría alcanzar un alto estatus dentro del club. Es una propuesta muy beneficiosa, por supuesto. Estaría de acuerdo. Sí que accediste enseguida. Pues bienvenida a bordo. Yuki dijo con una sonrisa. El asistente número 1 ya estaba en su lugar, ahora dependía de si podía convencer a Kuga para que se convirtiera en el asistente número 2 mañana por la noche. Por cierto, mañana por la noche hay una fiesta en el Polar Star. Haré ese tofu mapo mágico otra vez. ¿Vienes? Preguntó Yuki. ¿Vas a volver a hacer ese plato? Me apunto. Miyoko Ojo se iluminaron al oír esto. En cuanto a si era apropiado que una forastera como ella asistiera a semejante reunión, no era un problema. Gracias a Yuki, conocía a los habitantes de la estrella polar. Sabía que estas personas eran acogedoras y preferían un ambiente animado. Además, prepararía algunos regalos. Con eso, Miyoko Ojo se fue y Yuki regresó a Polar Star. Yuki les contó a todos sobre la fiesta de mañana por la noche. Naturalmente, todos los residentes de la estrella polar estuvieron de acuerdo. Al principio querían celebrarlo esta noche, pero ya era demasiado tarde. Además, habría invitados. Así que cambiarlo a mañana no fue un problema. Así, el tiempo voló y llegó el día siguiente. Todos los que tenían que ir a clase fueron. Yuki continuó perfeccionando sus habilidades culinarias en Polar Star. Alrededor del mediodía, Yuki recibió una llamada de Alice Nakiri. Ella llamó para preguntar si Yuki podría hacer lugar para 2 invitados más esta noche. Erina Nakiri y Sako Arato, obviamente. Erina Nakiri, al enterarse de la fiesta y de que Yuki prepararía ese plato, buscó a Alice Nakiri. Sentía mucha curiosidad por el sabor del plato que tanto había entusiasmado a su abuelo. Capítulo 43. Llegan los invitados. Yuki se sorprendió bastante al recibir la llamada de Alice Nakiri. Después de todo, Erina Nakiri era conocida por ser una tsundere. Que buscara activamente la ayuda de Alice era bastante inusual.
Yuki notó por el tono de Alice que estaba muy feliz. Después de todo, Alice siempre quiso superar a Erina Nakiri. Aunque aún no había logrado este objetivo, que Erina le pidiera ayuda ya era una gran victoria. Precisamente por eso, Alice Nakiri estaba dispuesta a ayudar. Yuki no se negó. Después de todo, habría otros invitados, así que uno o dos más no sería problema. Por supuesto, Yuki también informó a los demás residentes de Polar Star. Polar Star no era solo su dormitorio. También necesitaba la opinión de todos. Naturalmente, nadie puso objeciones. De hecho, todos estaban muy emocionados. La fama de Erina Nakiri se extendió increíblemente. Sin embargo, después de todo, a ellos no les importaba particularmente su lengua de Dios. En su opinión, el toque evolutivo de Yuki no era más débil que la lengua de Dios. Cuando Yuki les enseñaba, también estaba dispuesto a probar sus platos y señalar cualquier problema. Con la ayuda de Yuki, las habilidades culinarias de todos mejoraron exponencialmente. Después de todo, encontrar los propios defectos y corregirlos era una tarea extremadamente difícil y laboriosa. La rápida mejora de la habilidad culinaria de Erina Nakiri se debía principalmente a su lengua de Dios. Así que ahora, los demás no sentían envidia de su habilidad. Simplemente sentían curiosidad por ella. Aunque veían a menudo a Erina Nakiri, nunca habían interactuado formalmente con ella. Sería mentira decir que no sentían curiosidad por una figura tan prominente. Pronto llegó la noche. Los habitantes de Estrella Polar ya estaban activos. La cocina de Estrella Polar todavía está un poco pequeña. ¿Qué les parece si la renuevo algún día? Con todos trabajando juntos, además del equipo de Alice Nakiri, la cocina se sentía algo abarrotada. Así que Alice Nakiri sugirió una idea. Por supuesto. Casi todos respondieron de inmediato que ampliar la cocina era, sin duda, una gran idea. Todos pensaban que la cocina era un poco pequeña, pero no podían hacer nada. Polar Star operaba con un presupuesto independiente. Por lo tanto, los costos de renovación fueron un problema importante. Sin embargo, para Alice Nakiri, la joven de la familia Nakiri, tal gasto no fue nada. Perfecto. Cuando tengamos nuestro campamento de entrenamiento, enviaré a alguien a arreglar todo lo que necesite arreglos en Polar Star. Tía Fumio, prepárame una lista. Dijo Alice Nakiri. Al fin y al cabo, este era el lugar donde viviría durante los próximos años, así que no tenía problema en gastar dinero en renovaciones. Para ella, el dinero era solo un número. Chica rica, seamos amigas. El aura de nueva rica de Alice Nakiri, que gastaba el dinero como si fuera agua, dejó atónitos a todos. Yoshino Yuki incluso corrió hacia ella y la abrazó por la cintura. A medida que pasaba el tiempo, los invitados comenzaron a llegar uno tras otro. La primera en llegar fue Miyoko Ojo. Tras entregarle su regalo a Fumio Daimido, fue a la cocina a preguntar si podía ayudar en algo. Pero la echaron rápidamente. Miyoko Ojo era una invitada. ¿Quién le pediría ayuda a una invitada? Después de Miyoko Ojo, llegaron Erina Nakiri y Sako Arato. Naturalmente, Alice Nakiri se encargó de darles la bienvenida. Fue bueno que todos los demás estuvieran ocupados en la cocina. De lo contrario, Erina Nakiri probablemente habría estado rodeada y mirando boquiabierta. El último grupo de invitados fue, naturalmente, Terunori Kuga. Sin embargo, lo acompañaba otra persona, Rindo Kobayashi. Lo siento, insistió descaradamente en venir conmigo. No pude evitarlo. Dijo Terunori Kuga con impotencia tras llegar. Después de su derrota de ayer, Rindo Kobayashi y los demás se burlaron de él, y accidentalmente lo dejó escapar frente a ella. Entonces, Rindo se había aferrado a él como pegamento. Los invitados siempre son bienvenidos. Pasen, por favor. Yuki y los demás no se negaron. Además, Rindo Kobayashi conocía sus límites. A pesar de ser un poco descarada, trajo regalos, así que, naturalmente, nadie la rechazaría. Gracias, chicos. Rindo Kobayashi se alegró de ver que nadie la echaba. Kuga estaba un poco decepcionado. Esperaba que los habitantes de la Estrella Polar la echaran. Kuga-senpai, tú también estás aquí. Miyoko Ojo se sorprendió un poco al ver a Terunori Kuga. De hecho, comparados con ella, Yuki y Kuga eran quienes realmente no interactuaban. Después de todo, Yuki era extranjero, lo que lo diferenciaba de Miyoko Ojo.
Así que Miyoko Ojo ya había interactuado con Terunori Kuga, mientras que Yuuki no. Que Kuga apareciera aquí ahora la sorprendió un poco. Tengo curiosidad por ese plato. Terunori Kuga explicó el motivo de su visita. Al escuchar esto, Miyoko Ojo comprendió que la gente que estaba allí estaba principalmente allí por el Mapo Tofu mágico de Yuuki. Por supuesto, para Rindo Kobayashi y Arina Nakiri, la oportunidad de conectar con Yuuki también fue una buena oportunidad. Después de todo, sus habilidades culinarias y su potencial eran innegables. Con todos presentes, el trabajo en la cocina también estaba casi terminado. Como no se trataba de una competición formal y la cantidad de comida necesaria era bastante grande, Yuuki no se molestó con el molde hoy, en su lugar cortó el tofu directamente y lo puso en el plato. Hacerlo de esta manera solo eliminó el aspecto mágico de la presentación. El sabor era el mismo. Para celebrar la victoria de Yuuki sobre Kuga-senpai, abrazos todos. Tras las palabras de Yoshino Yuki, la fiesta comenzó oficialmente. Oye. El tipo al que celebras haber derrotado está aquí. Podrías al menos intentar ser un poco menos obvio. Terunori Kuga, sosteniendo su vaso, se sintió algo impotente. ¿Debería beber o no? Si bebía, sería como celebrar la victoria de Yuuki sobre él. Si no, habría venido a la fiesta de todos modos. Ya estás en su fiesta de la victoria. No te pongas tan nervioso, pequeño. Bromeó Rindo Kobayashi. ¿A quién le llamas tonto? Terunori Kuga, cuya altura era un punto delicado, estalló de ira al instante. Al ver a estos dos discutiendo, los demás no pudieron evitar reír. Ese ambiente relajado y tranquilo era muy agradable. Pero su discusión no duró mucho. Después de todo, la atracción principal de esa noche era el plato de Yuuki. Teniendo en cuenta la cantidad de gente presente y que todos estaban allí por este plato, Yuuki preparó una porción muy grande, una olla entera llena. Capítulo 44. Un gran avance para la lengua de Dios. ¡Qué picante! Esto es aún más picante que el plato de Pipsqueak. Pero al instante siguiente, el tofu dulce lo equilibra. Y así sigue el ciclo. Esto es increíble. Olvídate de Pipsqueak, ni Tsukasa ni yo podemos compararnos con esto. Rindo Kobayashi finalmente supo el nivel de Yuuki. Aunque Yuuki ya había derrotado a Kuga y Senzaemon Nakiri lo elogiaba constantemente. Aún desconocía el verdadero nivel de Yuuki. Ahora que lo había experimentado, por fin tenía una idea. Ahora se dio cuenta de que la habilidad culinaria de Yuuki no solo superaba la de Terunori Kuga, sino incluso la de ella y la de Eiji Tsukasa. Entre los estudiantes de Totsuki, se suponía que Eiji Tsukasa era el más fuerte, seguido por ella. Que Yuuki fuera ahora más hábil que ambos era difícil de aceptar. Después de todo, Yuuki era solo una chef intermedia hace poco. Superarla a ella y a Eiji Tsukasa en tan poco tiempo. Rindo Kobayashi también sabía que las habilidades especiales podrían ser un gran impulso para las habilidades culinarias. Tomemos como ejemplo a Eiji Tsukasa, cuya habilidad era comunicarse con los ingredientes. Y esa habilidad había mejorado drásticamente sus habilidades. Pero hasta donde ella sabía, incluso después de despertar su habilidad, Eiji no era tan escandaloso. Sin embargo, pensando en la habilidad de Yuuki, resultados tan escandalosos no eran imposibles con una habilidad tan poderosa. Además de Rindo Kobayashi, Terunori Kuga también quedó atónito. El impacto de este plato en él fue considerable. Después de todo, este plato lo había derrotado en el campo en el que era mejor. Y lo fundamental fue que, si bien este plato se centraba en sabores picantes y adormecedores, no se trataba solo de especias. La mayor diferencia entre este plato y su propio Mapo Tofu era que, para enfatizar el picante, su propia versión sacrificaba otros sabores. Si no fuera por su gran habilidad culinaria, su Mapo Tofu tal vez ni siquiera hubiera sido considerado un Mapo Tofu apropiado, ya que el picante dominaba por completo los otros 6 sabores. En el plato de Yuuki, sin embargo, se podían apreciar los 8 sabores. Aunque su intensidad variaba, se distinguían claramente. Y el punto crucial fue que el tofu negro era dulce, y esta dulzura no chocaba con los sabores adormecedores y picantes del plato sino que los complementaba. Terunori Kuga siempre había creído que el picante era lo máximo, capaz de eclipsar cualquier otro sabor. El plato de Yuuki le había enseñado una lección. Por supuesto, entre los presentes, el más afectado no fue Terunori Kuga, sino Erina Nakiri.
Gracias a su lengua de Dios, ella podía saborear naturalmente los defectos de este plato, defectos que eran consecuencia de la presentación mágica. En realidad, Yuki podría haber eliminado estos defectos esta vez sin el componente mágico. Pero eligió conservarlos. Después de todo, esos pequeños defectos fueron como el golpe final de genialidad en el plato. ¿Cómo? La lengua de mi Dios detectó los defectos, pero no los rechaza, los acepta. Los ojos de Erina Nakiri se abrieron de par en par, incrédulos. Este plato destrozó su comprensión de la lengua de Dios. Lógicamente, la lengua de Dios amplificaría los defectos de un plato, haciéndolos muy distintivos, como encontrar una nuez en mal estado en un lote de buenas, una experiencia desagradable. Fue precisamente por eso que Erina Nakiri tenía tolerancia cero ante los platos defectuosos. Sin embargo, aunque esta vez detectó los defectos, estos en realidad tuvieron un efecto positivo, tanto que su lengua de Dios no los rechazó. Esta habilidad era suya, pero Yuki, con un solo plato, le había demostrado a Erina Nakiri que realmente no entendía su propia habilidad en absoluto. ¿Es eso siquiera posible? Varios otros miembros de la élite 10, junto con Alice Nakiri y Sako Arato, quedaron boquiabiertos. Aunque todos los presentes tenían algún entendimiento de la lengua de Dios, estos pocos la entendían aún mejor. Debido a que la lengua de Dios amplificaba los defectos, Erina Nakiri siempre había sido extremadamente crítica con los platos problemáticos, sin andarse con rodeos. Esta vez, aunque detectó problemas, su lengua de Dios no reaccionó negativamente en absoluto, lo cual fue muy sorprendente. Para Alice Nakiri y Sako Arato, tras la sorpresa llegó una oleada de alivio. Esto significó un posible avance para la lengua de Dios. Ambos sabían muy bien cómo podría llegar a desarrollarse la lengua de Dios. Alice Nakiri sabía por qué Mana Nakiri se había ido. También sabía el resultado final de la lengua de Dios. En cuanto a Sako Arato, habiendo estado con Erina Nakiri durante tantos años, y siendo la confidente más confiable de Erina, había cosas que Erina ni siquiera le decía a Senzaemon Nakiri pero que le decía a Sako. Se podría decir que Erina Nakiri dependía en gran medida de Sako Arato y, en la historia original, solo mostró su verdadero yo a Sako. Habiendo pasado tanto tiempo juntos, Sako naturalmente sabía todo sobre esto. La lengua de Dios puede realzar los sabores de un plato, pero amplifica los sabores desagradables, no los defectos en sí. La razón por la que tu lengua de Dios puede identificar esos defectos se debe al conocimiento que posees. Haces juicios basados en tu conocimiento. En otras palabras, sea o no un defecto, siempre que el efecto resultante sea positivo, la lengua de Dios no reacciona negativamente. Sentiste que tenía un defecto, pero ese fue tu juicio personal, no el de tu lengua de Dios. Yuki explicó que la fuerza de la lengua divina también provenía de las propias capacidades de su poseedor. Si éste carecía de conocimiento, incluso si su lengua divina tuviera un sabor desagradable, no sabría por qué. En la historia original, cuando Erina Nakiri buscó refugio en Polar Star, probó la comida de todos y ofreció soluciones. Pero los demás propusieron soluciones completamente diferentes. Esas eran las áreas en las que Erina Nakiri carecía de conocimiento. Ella solo dio la mejor solución basada en el conocimiento que tenía. La evaluación de Yuki de la lengua de Dios hizo pensar a todos. Después de pensarlo detenidamente, se dieron cuenta de que, en efecto, tenía razón. Siempre habían pensado que la lengua de Dios era increíble por sí sola, naturalmente poderosa. Ahora, parecía que, si bien la lengua de Dios era de hecho una habilidad poderosa, su poseedora, Erina Nakiri, jugaba el papel crucial. Las propias habilidades de Erina Nakiri fueron las que hicieron que la lengua de Dios fuera tan efectiva. Puede que sea cierto, pero convertir un defecto en algo positivo como lo hiciste tú, Yuki, no es algo que cualquiera pueda hacer. Satoshi Ishiki negó con la cabeza. Ese tipo de operación era demasiado difícil, al menos, él mismo no podía realizarla. Capítulo 45. Los ansiosos primos Nakiri. Las palabras de Ishiki resonaron en todos. De hecho, lo que Yuki describió sonaba simple, pero al examinarlo más de cerca, era prácticamente imposible de lograr. A los defectos se les llamaba defectos precisamente porque eran incontrolables y tenían consecuencias negativas. Solo podía decirse que la técnica de Yuki era realmente excepcional.
Sin importar los estudiantes presentes, incluso si Hoichiro Saiba y Mana Nakiri, chefs de clase especial, fueran traídos aquí, tendrían muchísimas dificultades para replicarla. Tienes razón. Convertir el impacto negativo de los defectos en algo positivo es realmente difícil, admitió Yuki. Ni siquiera él podría lograrlo sin sus habilidades y su honor de comida. Pero tú, Yuki, puedes hacerlo con constancia. Lo que significa que puedes superar fácilmente las desventajas de la lengua de Dios, ¿verdad? Los ojos de Alice Nakiri se iluminaron. Parecía que Yuki realmente tenía la capacidad de solucionar los problemas causados por la lengua de Dios. ¿Las desventajas de la lengua de Dios? ¿Tiene la lengua de Dios desventajas? Antes de que Yuki pudiera responder, los demás de Polar Star quedaron desconcertados. No podían creer que una habilidad especial tan poderosa como la lengua de Dios tuviera inconvenientes. Además, a juzgar por las palabras de Alice Nakiri, parecía que nadie había sido capaz de superarlos antes. Claro que sí. Pero ahora mismo, eso no importa. Alice Nakiri asintió y miró a Yuki expectante. No solo ella, sino también Erina Nakiri miraba a Yuki con urgencia. Si Yuki realmente lograba resolver los problemas de la lengua de Dios, su madre podría regresar. Tenga en cuenta que la razón por la que su familia se desintegró fue por la lengua de Dios. Mana Nakiri, incapaz de soportar el tormento causado por la lengua de Dios, finalmente decidió irse. Su posición como oficial de clase especial en la UDO no consistía solo en eludir responsabilidades, sino que buscaba constantemente maneras de superar las desventajas de la lengua de Dios con sus propios métodos. Originalmente, a los chefs de medianoche no se les permitía participar en la competencia azul en la historia original, pero Mana Nakiri, atormentada más allá de lo razonable por la lengua de Dios, no tuvo otra opción que recurrir a los chefs de medianoche en busca de una solución. Los problemas de Mana eran como una cerilla encendida arrojada a un polvorín. Azami Nakiri, ya volátil, explotó por completo, impactando a todos a su alrededor. Podría decirse que el detonante de todo fue Mana Nakiri, específicamente, su lengua de Dios. Si resolvían el problema de la lengua de Dios, Mana podría regresar y su familia podría estar unida de nuevo. Este era el mayor deseo de Erina. Antes de que la lengua divina de Mana Nakiri empezara a tener problemas, Erina era feliz. Pero todo cambió cuando la lengua divina se descontroló. Y la propia Erina también poseía la lengua de Dios. Aunque su desarrollo se encontraba actualmente reprimido, dada la situación actual, acabaría compartiendo el mismo destino que Mana Nakiri, tan solo unos años después. Los inconvenientes de la lengua de Dios no son fáciles de solucionar. El hecho de que la lengua de Dios de Erina-san no reaccionara negativamente a los defectos del plato no significa que lo mismo le ocurra a Mana-san. Ustedes son Nakiris, deberían entender esto mejor que yo. La habilidad de la lengua de Dios se desarrolla con el tiempo. Además, aunque pudiera arreglarlo temporalmente, solo sería temporal. Solo podrías disfrutar como es debido de los platos que preparé. No puedo ser tu chef personal para siempre, ¿verdad? Yuki negó con la cabeza. La eficacia de su enfoque dependía del nivel de desarrollo de la propia lengua de Dios. La razón por la que pudo afectar la lengua divina de Erina Nakiri fue que la suya aún no estaba completamente desarrollada. Si fuera la de Mana Nakiri, estaba seguro de que escupiría su plato tras un solo bocado. Por supuesto, esta fue solo una situación temporal. El nivel actual de Yuki era solo de tercera clase. Una vez que alcanzara la primera clase o incluso la clase especial, la lengua divina de Mana Nakiri dejaría de ser un problema. Además, el problema que mencionó era clave. No planeaba resolver los problemas de la lengua de Dios simplemente superando sus límites. Si hiciera eso, los únicos platos que la lengua de Dios podría apreciar serían los que él mismo preparaba. Esa solución solo trataba los síntomas, no la enfermedad. Al oír esto, Erina Nakiri se desanimó. Los argumentos de Yuki eran válidos. Solo pensarlo dejaba claro que no era factible. Yuki estaba destinado a convertirse en un chef de clase especial, posiblemente incluso en el chef de clase especial más fuerte, tal vez incluso establecer un nuevo nivel por completo. ¿Que una persona así se convirtiera en su chef personal? ¿Estaba soñando? Incluso si Alice Nakiri se quedaba con Yuki, considerando los lazos familiares, solo los ayudaría ocasionalmente. Esperar que Yuki los atendiera constantemente era poco realista.
La única manera de que Yuuki cocinara continuamente para ellos era que Erina Nakiri se casara con él. Si se convertía en familia, ayudar a su esposa y su suegra no sería un problema. Encontraré otra manera de solucionar el problema de la lengua de Dios. Pero por ahora, no es posible. Yuuki negó con la cabeza. Tendría una solución en el futuro, pero no ahora. Lo siento. Creíamos que era más sencillo de lo que es. Se disculpó Erina Nakiri. Aunque ella realmente era arrogante, esa arrogancia no estaba dirigida a Yuuki. Entonces ella se disculpó. No te disculpes. Lo entiendo. Los efectos secundarios de la lengua de Dios son un problema grave. Dijo Yuuki. Los problemas de la lengua de Dios eran bastante terribles, algo así como una forma severa de anorexia, no solo mental, sino también física. La gente normal, incluso si se encontrara con algo repugnante, podría obligarse a comerlo si realmente fuera necesario. Pero no aquellos con la lengua de Dios. Aunque la obligaran a tragar, la vomitarían. Esta fue la razón por la que los antepasados de la familia Nakiri con la lengua de Dios murieron de hambre. Si fuera tan sencillo, podrían haber dejado inconsciente a la persona, licuado la comida y alimentado a la fuerza. Cuando alguien está inconsciente, no siente nada. Al menos sobreviviría. Pero los efectos secundarios de la lengua de Dios implicaban que, incluso si se obligaba a ingerir la comida, el cuerpo la rechazaba. Estar inconsciente no cambiaba nada. Este era el mayor dolor de cabeza para la familia Nakiri. Mana Nakiri tuvo mucha suerte de nacer en esta era, pues pudo depender de soluciones nutritivas para sobrevivir. Si esto fuera en tiempos antiguos, no habría sobrevivido. Después de que terminaron su discusión, los demás también preguntaron sobre los efectos secundarios de la lengua de Dios. Alice Nakiri no ocultó nada. Las desventajas de la lengua de Dios no eran un secreto. Simplemente, la gente no solía hablar de ellas abiertamente. Así que, aunque el público en general conocía el poder de la lengua de Dios, desconocía sus inconvenientes. Ahora, Alice Nakiri explicó los problemas de la lengua de Dios a todo el mundo. Sin embargo, no entró en detalles sobre los asuntos internos de la familia Nakiri. Después de todo, podría considerarse un escándalo familiar y ella sabía que era mejor mantener los asuntos familiares en privado. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.